Buenos días, cuarentones. Todavía no son ni las 5 de la mañana, me pesan hasta las pestañas del sueño. Nos hemos levantado muy tempranito porque cogemos avión a las 6:30 de la mañana, dirección Krabi, y desde allí a Rayleigh. Vamos a tener que coger un taxi o una van, todavía no estoy muy seguro, y desde allí luego un long tail para poder llegar hasta Rayleigh. Cuarentones, pues por fin hemos llegado a Rayleigh, en la provincia de Krabi. Son las 11 de la mañana. Os recuerdo que nos hemos levantado como a las 3:30, pero bueno, estamos bien. 2 horitas desde Chiang Mai al aeropuerto de Krabi, después 40 minutos de van y después unos 15 minutos de long tail. Long tail son las barcas largas típicas tailandesas. No nos han dejado todavía hacer el check-in porque es muy temprano, nos dicen que hasta las 2 nada, así que vamos a dar una vueltecita por aquí, por Rayleigh, y a ver qué tal. Y cuarentones, esta es la razón por la que hemos venido a Rayleigh, por sus fantásticas playas y por sus formaciones rocosas en mitad del mar. Impresionante. Y después de un bañito os cuento que aquí vamos a estar tan solo 2 días. De aquí nos iremos a las Islas Pipis, que están bastante cerca de aquí. Bueno, bastante cerca, a lo mejor es como hora y media en barco. Tengo que deciros que estamos al final de la época de lluvias. Se supone que en esta semana acaba la época de lluvias. Tiene toda la pinta de que vaya a llover, pero bueno, aquí cae un chaparrón, cae un chaparrón, pero eso no va a quitar que podamos disfrutar de la playa. ¿Saldrá el sol? No saldrá, pero bueno, calor hace. Cuarentones, lo bueno de estar de vacaciones es que da igual la hora que sea, son las 12, tenemos hambre, pues comemos. En este caso, unos wraps Sara un coco y yo un smoothie de plátano para beber. A ver qué tal. Cargadito. Cuarentones, no os puedo recomendar el sitio donde hemos comido porque no ha valido la pena. Nos hemos alimentado, eso sí. Marihuana. Cuarentones, Rayleigh es un pueblo realmente chiquitito. Tiene 2 partes, es la parte este y oeste. La este es por donde hemos llegado al puerto y la oeste es la playa, pues donde hemos estado ahora, que es la parte más bonita. Tiene un par de calles que comunican una con otra y se puede cruzar de un lado a otro en tan solo 10 minutos. Y un dato importante es que aunque Rayleigh no es una isla, solo se puede acceder por el mar. Cuarentones, este cartel te indica la ruta de evacuación en caso de tsunami. Y como en toda esta zona, pues encontraréis monos. Tened mucho cuidado con ellos, que os quitarán la comida. Esto es un plano de Rayleigh y nosotros acabamos de cruzar de esta playa a esta, que es donde está nuestro hotel. Cuarentones, estamos haciendo tiempo hasta que nos den la habitación a las 2 de la tarde. Nada, falta menos de una hora. Lo poco que hemos podido ver de Rayleigh es que es un pueblo muy tranquilito de día, porque de noche se ve que hay muchos locales con música en directo. Y cuarentones, por fin nos han dado la habitación. La verdad que muy bien, desayuno incluido. Por aquí se sale a la terraza que da a la piscina. Nos han dejado muy clarito que cerramos las puertas porque los monos se cuelan en la habitación. Cuarentones, nos hemos quedado traspuestos en la habitación. Nos hemos tenido que echar una siestecita, demasiado tute para hoy. Ahora vamos a volver a la playa de Rayleigh Oeste. Vamos a ver el atardecer, que se ha quedado un día espectacular. Ha salido el sol, no ha llovido. Y luego pues nos tomaremos un cafelito para aguantar hasta la noche. Y mañana sí os voy a enseñar lo que es el pueblecito en condiciones. Cuarentones, y estos son los famosos long tails tailandeses. Y hay tantos aquí porque vienen a la playa de Rayleigh Oeste provenientes de Ao Nang a recoger a turistas que vienen solo aquí a pasar el día y vuelven a Ao Nang, que está a tan solo 10 minutos de aquí. De hecho, todo esto son turistas que se vuelven para Ao Nang, que el último barquito sale a las 6 de la tarde. ¿Veis este hombre que tiene que llevar una trolley en la cabeza? Pues esta es una de las razones por las que yo siempre voy con mochila cuando vengo al sudeste asiático. Porque si no tienes que cruzar una playa entera con la trolley en la cabeza. Cuarentones, nos hemos cogido un par de cafelitos, nos hemos venido aquí a la playa a ver la puesta de sol y a coger un poco de energía.
Aquí tenemos a unos cuantos locales jugando al fútbol, pasándoselo muy bien. Y por aquí al frisbee, los peritas. Cuarentones, yo creo que no es necesario decíroslo, pero si os ofrecen marihuana, ni se os ocurra fumar marihuana, porque aunque los locales lo hagan, vosotros estáis expuestos a que os llegue la policía y os detengan y os paséis una temporadita en la cárcel. Así que nada de drogas en Tailandia. En este punto, y antes de continuar con el vídeo, quiero hacer un inciso, y es que tras ver la cantidad de cannabis que fuma la gente aquí en Rayleigh en los bares, me he puesto a investigar y he visto que el THC, el cannabis, es legal desde junio del 2022 aquí en Tailandia, pero es legal solo dentro de locales. Si te pillan en la vía pública fumando, te pueden caer hasta 600 euros de multa y hasta 3 meses de cárcel. A este chico le están haciendo un tatuaje de la manera tradicional tailandesa, que es con este palito. Por lo que me han contado, lo bueno de esta forma de tatuar es que al día siguiente ya te puede dar el sol y bañarte en el mar. Cuarentones, hora de la cena. Aquí en Rayleigh no hay muchos restaurantes, pero bueno, también es que el sitio es muy chiquitito. Así que vamos a probar qué tal está la comida de aquí. Esa de ahí es la famosa ensalada de papaya verde y es bastante picante, por eso yo no la puedo probar. Sara no ha podido con la ensalada de lo picante que está y eso que lo ha pedido medio picante. Así que buscando un plato que se pueda comer. Al final Sara ha ido a por lo seguro y se ha pedido unas Morning Glories. No esto que es la ensalada de papaya que no se ha podido comer. Esto. Y ahora, hora del postre. Y es que en los restaurantes tailandeses no hay postres. Pero bueno, nosotros nos hemos buscado un sitio donde ponen estos waffles, gofres para nosotros. Que la primera vez que me comí uno con esta forma fue en China, en Funyuan. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Bueno, cuarentones, y aquí con esta musiquita nos despedimos del día de hoy. Mañana nos esperan nuevas emociones. Buenos días, cuarentones. Hoy sí, hoy estamos muy descansaditos, así que hoy sí es el día para enseñaros en condiciones Rayleigh y para conocerlo nosotros, que yo no lo conozco y Sara tampoco. Y vamos a empezar embarrándonos un poco porque vamos a subir a un mirador que está como a 20 minutos del pueblo, por mitad de la selva, y después vamos a ver también una laguna que hay por ahí. Nosotros estamos aquí, tenemos que llegar hasta aquí y subir al mirador y luego a la laguna. Como os dije ayer, cuarentones, por la mañana llegan muchísimos grupos de turistas que los sueltan, pues eso, hasta las 2, 3, 4 de la tarde, que empiezan a irse a sus lugares de procedencia, normalmente a Onang o Krabi. Cuarentones, desgraciadamente no se puede subir al viewpoint. Y es que habría que subir por esa cuerdecita de ahí. Y como el terreno está resbaladizo, dicen que cuando es época de lluvias, pues que no se puede subir. Y nos había dicho que Rayleigh también es muy famoso por su escalada. Vienen aquí escaladores de todo el mundo y de distintos niveles. Y no, yo no voy a hacerlo porque tengo mucho vértigo. Y en esta playa se encuentra la cueva de Phra Nang Noi, que como podéis ver está llena de falos de madera, pero no os penséis que estos falos son ofensivos, es simplemente una ofrenda más. Y esto es lo que no os enseña Instagram. Las playas llenas de gente, de turistas que vienen solo de excursión a ver, por ejemplo, esta playa. Y esto es otra de las cosas que se pueden hacer aquí en Rayleigh, que es alquilar un kayak. Aunque desgraciadamente estos que veis aquí solo se los alquilan a los que están en este hotel hospedados, así que nosotros nos hemos quedado con las ganas. Y aunque podáis pensar que estas montañas inspiraron a James Cameron en Avatar, pues no fue así. Se inspiró en unas montañas que están ubicadas en China. Bueno, cuarentones, por aquí hay un caminito secreto que se supone que lleva a otro viewpoint
y a la playa de Railay Oeste. Y vamos a tener que subir por esa cuerdecita, como este hombre. Cuarentones, para eso nos hemos puesto los escarpines, aunque no sea el mejor calzado, pero para subir todo este tramo y el que nos queda, pues mejor que unas chanclas. Y ahí va Sara. Cuarentones, este lugar es impresionante, no lo había encontrado en ninguna guía, ni en ningún blog, ni a ningún youtuber, en ningún lado, vamos. Solo estamos 5 personas aquí, la subida es bastante complicadilla. Yo que tengo vértigo he podido, o sea que creo que una persona que esté en una condición física así, como la mía, que no es la mejor, puede llegar a subir. Oh, vaya vistas desde aquí. Tremendo, cuarentones, nos hemos metido por un boquete que hemos visto salir a unos excursionistas y tenemos estas pedazos de vistas, impresionante. Cuarentones, la bajada complicada, menos mal que llevaba a Sara, que ha hecho bastantes vías ferratas y me ha ido indicando por dónde tenía que bajar. Y ahora justo llegamos a la playa y un bañito. Importante, si no queréis que los monos os ataquen, no les enseñéis los dientes. Y en este tractor con esta plataforma recogen a los huéspedes de este hotel que llegan en algún long tail desde Aonang. Cuarentones, estoy muy contento, ¿sí? El pueblo se estaba haciendo de turistas, pues ya son las 12 y mira, casi que no quedan. Y además el sitio nos está encantando y nos está respetando el tiempo. Que siga así. Acabamos de comprar los tickets para ir mañana a Koh Phi Phi a las 9:45 de la mañana en el puerto de Railay Este, justo al lado de nuestro hotel. Nos ha dicho la chica de la agencia que van a empezar a pegar gritos Koh Phi Phi, Koh Phi Phi, y de ahí cogeremos un long tail que nos llevará a un barco que en 1:45 nos llevará a Koh Phi Phi. Hora de comer una pizza vegetariana. La verdad es que no es que tenga muy buena pinta, pero Sara, que está ahí peleándose con un wrap vegano, y dice que está muy bueno. Cuarentones, ella es Belle, que es de Australia y va a estar 5 meses viajando por toda Asia. Cuarentones, pues Belle nos está contando cosas muy interesantes de Australia y nos está despertando las ganas para ir allí, ¿eh? Mirad, cuarentones, todos estos boquetes que encontramos por aquí son cangrejitos y está toda la playa llena. Ahora estamos yendo a la playa de Tonsai, que está allí adelante, que normalmente se puede cruzar cuando la marea está baja. Nosotros no hemos visto la marea baja para poder cruzar, pero nos ha dicho Belle que por encima de unas rocas se puede llegar sin dificultad. Uy, cuarentones, este camino no está hecho para gente con más de 40. Y no estamos todavía en la playa, pero ya se ve, ya se ve. Cuarentones, pues Belle estuvo en el mismo santuario de elefantes que nosotros en Chiang Mai haciendo un voluntariado de 3 días y lo recomienda, así que si lo recomienda ella, nosotros también lo recomendamos. Cuarentones, con esta puesta de sol nos vamos a despedir de Railay. Nos va a dar mucha pena porque este sitio es precioso, es fantástico. Encima hemos conocido a Belle, que es esta australiana que va a estar 5 meses viajando por el sudeste asiático, y cuando estás en un lugar como este tan bonito y encima encuentras a gente tan guay como Belle, pues todo mucho mejor. Nada, aquí dejamos este vídeo y mañana nos vamos para Koh Phi Phi. Cuarentones, nos acaban de dejar en la isla de Bambú y estas, cuarentones, son las impresionantes vistas desde el mirador. Esta es otra de las paradas del tour, que es la Monkey Beach. Sí, por fin estamos en Maya Bay, la famosísima playa